Vamos a estar hablando un tema muy importante, muy necesario, escucha bien, para evitar la superstición en el Evangelio, para evitar tener expectativas irreales y ser guardados del pecado de presuponer la bendición de Dios cuando no hay obediencia. Amén. Entonces, vamos a entender que fe más obediencia es igual a milagro, es igual a bendición, es igual a provisión, es igual a multiplicación. Fe más obediencia. Siempre ha sido la fe y va a ser la fe la que Dios va a buscar en el corazón de sus hijos para poderse mover con poder y con libertad. Siempre va a ser la fe. Ahora vamos a ver cómo fue que se derribaron los muros de Jericó en el libro de Josué. Acompáñame por favor. Josué era un hombre de fe, sucesor de Moisés, que había recibido una promesa específica, que habría de guiar al pueblo de Dios a entrar a la tierra prometida. Lo vemos en Josué 6, capítulo 6, verso 2. Por favor, abran sus Biblias. Dice, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Fueron instrucciones específicas, una promesa para Josué. Eso ocurre, Dios cumple la palabra. Josué, el pueblo de Dios, entran, toman Jericó. Los muros de Jericó eran grandísimos, anchos, aproximadamente se hablan de entre 40 y 70 metros de ancho. Imagínate el poder de Dios para derrumbarlos, tan solo con un acto de fe confiando en Dios. De hecho, arriba de los muros de Jericó se cree que habían casas. Imagínate qué tipo de muros eran. Cuando Dios cumple su palabra, lo vemos en el verso 20, Dios cumple. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que Él promete. Ahora, pero quiero leer ahí en el verso 18 unas instrucciones que Dios también le da a Josué para el bien, escucha bien, del pueblo de Dios. Dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Había instrucción, di conmigo, había instrucción. La Reina Valera dice, no tomen del anatema, o sea, no tomen cosas dedicadas a ídolos paganos que iban a ver ahí en Jericó, no tomen cosas que tienen que ser destruidas para ustedes. ¿Por qué? Porque la bendición se va a apartar. Ahora, versículo 27, vemos que aquí en capítulo 6, verso 27, vemos que Dios estaba con Josué. Dice, así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Cuando Dios está con una persona, se nota, amados, se nota. Lo mejor que tú puedes desear para este año es de que la presencia de Dios esté contigo, que Dios camine contigo, que tú puedas caminar con Dios, que la presencia de Dios pueda ser una realidad en tu vida, en tu familia. Ahora, la fe ha de demostrarse en oración, dice 1 Tesalonicenses 5:16. Dice estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La fe se demuestra orando, pero también la fe se demuestra obedeciendo.
Y el domingo yo les hablaba de tener una fe valiente. Yo les hablaba de ser valientes en Cristo Jesús, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él ha prometido. Pero también debemos de recordar que la fe va de la mano con la obediencia a Dios. Y aquí en Josué 7, acompáñame, del 1 al 5, vemos una derrota de Israel por desobedecer la palabra de Dios. Habían tenido una gloriosa victoria, toman Jericó. Y viene en este capítulo 7 otra batalla que tenían que enfrentar. Verso 1 leemos: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de estas cosas consagradas a falsos dioses. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario, escucha bien, fíjate cómo estaban presuponiendo que iban a tener la victoria. No es necesario, Josué, que todos vayamos a Ai. Está estilero el nombre de esta ciudad. Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta ahí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados ante esto y su valentía se desvaneció. Qué interesante que el pueblo de Israel había tenido una victoria sorprendente en Jericó, y cuando van a conquistar a Ai, presuponen que Dios va a estar con ellos, pero no estaba. Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque es pecado presuponer que Dios nos va a bendecir sin obedecer su palabra. Es pecado. El cristiano puede caer en una superstición. El cristiano puede caer en este pecado, presuponer que la bendición va a ser gloriosa porque su palabra lo promete, sin obedecer su palabra. Y este pecado de presuposición no le agrada a Dios. El evangelio no te llama a ser supersticioso, no te llama a tomar las promesas de Dios como un amuleto. El evangelio te llama a ser transformado en tu corazón para poder recibir la bendición de Dios. Ahora, la instrucción era clara para Josué: no debían de tomar del anatema, pero lo hicieron. Y el pecado de presunción espiritual va de la mano con esto. Es cuando creemos que hemos oído a Dios, pero no hemos escudriñado nuestro corazón para arrepentirnos de lo que hay en él, y que a Dios no le agrada. Y esa presunción es cuando no hemos seguido los mandamientos de Cristo, pero queremos la bendición de Dios y la declaramos y la perseguimos, pero nuestro corazón no está arrepentido. Hay cosas ocultas que Dios no aprueba y por lo tanto no bendecirá. Entonces la presunción espiritual consiste en actuar, fíjate bien, a partir de la palabra rema de Dios, y al mismo tiempo olvidando la palabra de Dios logos. Y quiero enseñarte esto esta noche. La palabra rema es la que nos imparte instrucciones concretas de parte de Dios, prometiéndonos su bendición. Es esa clase de conocimiento espiritual que inyecta fe en nuestras vidas. Ahora, pero
es interesante esto porque muchas personas se pasan la vida buscando esta palabra rema, esta clase de conocimiento espiritual, y de todos modos fracasan en la vida. Muchos cristianos tienen hasta cápsulas de fe ahí cerca del refrigerador, versículos positivos de bendición, declarando bendición sobre el hogar, sobre toda tu vida. Mas sin embargo hay fracaso. ¿Por qué se debe esto? Porque se olvida la palabra logos. La palabra logos es la instrucción de la palabra de Dios. Es el mandamiento de Dios. Es la condición que Dios busca en su pueblo que le busca para bendecirlo. Y vamos a ver, por ejemplo, Josué recibió una palabra rema. ¿Qué le dijo Dios? Ve y toma la tierra. Josué le creyó, pero descuidó la palabra logos. ¿Cuál era la palabra logos? Josué 6:18. No tomen de lo inmundo. No tomen del anatema. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos en la escritura como Deuteronomio 28, toda la lista de bendiciones que viene en Deuteronomio 28 para el pueblo de Dios. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. Ahí está la palabra logos. Dice: el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Ahí está la palabra rema. Entonces, tanto la palabra logos como la palabra rema tenemos que abrazar. Tanto la que inyecta fe y esperanza como la palabra que guía nuestro corazón a la santidad. Entonces el pecado de presuponer la bendición de Dios sin santidad es una realidad que puede desviarnos del camino y por lo tanto alejarnos de la bendición de Dios. Por ejemplo, Salmo 112, que también describe innumerables bendiciones, dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Aquí está la promesa, pero también está la palabra logos. Qué felices son los que temen al Señor. Amados, yo quiero traerte esta palabra de ánimo, de exhortación para vivir en santidad este año. Esta palabra santidad tiene que estar en nuestro corazón bien grabada. Vamos a caminar en santidad. Vamos a vivir en santidad. Este año tiene que ser un año donde tú y yo nos esforcemos en la gracia de Dios, en las fuerzas que Él nos provee por el Espíritu Santo para caminar en santidad, para vivir apartados del anatema. El anatema no debe de entrar a mi hogar. El anatema no debe de entrar a mi casa, porque mi casa es para el Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor y veremos grandes maravillas de parte de Él. Amén. Entonces, por ejemplo, Juan, quiero leerte Juan 15:7, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Pero ¿cuál es el logos? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, una fe sin superstición. Entonces, una fe respaldada con una vida en santidad. ¿Cuánta santidad necesita mi vida, tu vida, para agradar al Señor? Poca santidad, más o menos de santidad, no. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. No dice ser medio santos porque yo soy santo. No, una vida santa. Y no estoy hablando de una perfección humana. Estoy hablando de un corazón que busca santificarse cada vez que pierde el camino. Estoy hablando de una vida que busca cada día agradar cada vez más al Señor, que se deleite en los mandamientos del Señor. Ahora, escucha bien lo terrible que sucede con Josué. En Josué capítulo 7, verso 6, dice: entonces Josué, después de la derrota de Ai, dice: entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde.
Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Mira a Josué cayendo en el error de decir que en vano ha sido creerle al Señor y obedecerle. Fíjate en lo que cae Josué. En vano, Señor, nos hubieras pedido mejor quedarnos del otro lado. Mira lo que pasa cuando presuponemos y hay presunción espiritual que Dios va a estar con nosotros y nuestras casas están desordenadas. Mira lo que ocurre. Muchos creyentes piensan que Dios es culpable cuando las cosas no suceden como ellos esperaban. Cuando tomaron las palabras remas, las abrazaron. Sí, vamos a conquistar. Sí, vamos a tener una fe valiente. Pero no fueron diligentes en ordenar sus corazones delante de Dios, sus hogares, sus matrimonios. Entonces muchos creyentes piensan que Dios es el culpable, pero la verdad es que no. Es que no hubo una santidad. No hubo un respetar la palabra logos. Ahora, yo quiero decirte de algunas fuentes posibles, porque las cosas en ocasiones no salen bien en nuestra vida. Número uno, hay una provocación de parte del enemigo, de Satanás. La palabra de Dios en Juan 10:10 dice, palabras de nuestro Señor Jesús: el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero dice Cristo: mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Bueno, muchas veces las cosas no salen bien por provocación de parte del enemigo, lo cual hay que buscar orar en el nombre de Cristo con autoridad, echarlo en nuestras vidas. Número dos, otra fuente posible por la cual las cosas no salen muchas veces bien, es el mundo caído en el que vivimos, lo frágil que somos. Lo vimos este año pasado con esta enfermedad que brotó. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Número tres, yo te puedo decir que otra fuente posible por las cuales muchas veces no salen las cosas bien es por el sufrimiento por causa del evangelio. Jesús dijo: de la misma copa que yo bebo, ustedes la beberán. Hablaba de la persecución que sufriríamos como cristianos por predicar el evangelio. Y otra fuente posible por la cual muchas veces las cosas no salen bien es por nuestro propio pecado y nuestras malas decisiones. Y en esta me quiero basar. Nuestro pecado, nuestras malas decisiones, nuestra mala siembra y por lo tanto experimentar cosecha mala y desagradable. Malas decisiones, nuestro pecado. Y quiero enfocarme en esta responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Quiero enfocarme en este mandato. Ahora, grábate esto esta noche. Acepta el hecho de que la santidad debe de preceder a toda victoria genuina. Acepta, iglesia. Acéptalo. Acepta el hecho de que la santidad debe de preceder a toda victoria genuina. El proverbio dice que antes de la caída es la soberbia. Entonces viene desgracia cuando hay pecado. Entonces cuando hay santidad viene bendición. Josué 7:13 dice: levántate, ordénale al pueblo. Fíjate bien lo que le dice Dios a Josué después de la caída de Ai. Dice: levántate y ordénale al pueblo que se purifique, Josué, a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Entonces nunca va a haber una victoria genuina en muchas áreas de nuestra vida si seguimos ocultando situaciones que desagradan a Dios.
hábitos ocultos que nos llevan a apartarnos de la bendición de Dios, actitudes que no honran al Señor, cosas ocultas. Que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué recibo la bendición de Dios? Pero siento como si la recibiera como en un saco roto, se va luego, luego, no hay fruto en mi hogar, no hay fruto en mi casa. ¿Qué está pasando? Dice el libro de Ageo, meditar sobre vuestros caminos. Mediten sobre vuestros caminos. Josué 3:5, fíjate bien, ya Dios había hablado a través de Josué. Dice, purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Este es el estudio, este es el mensaje de esta noche. Iglesia, santifíquense porque el día de mañana el Señor hará maravillas entre vosotros, entre ustedes. Iglesia, santifícate para este año. Vamos a ver victorias genuinas, santifícate. Entonces, un fruto de la fe que nunca se nos debe de olvidar es la obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él nos ha dejado e instruido en su palabra. Hebreos 5:7. Fíjate bien cómo el escritor de Hebreos nos habla de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El creador de todo el universo, nuestro Salvador, nuestro Rey, el protagonista de todo esto, nuestro Señor, el Dios soberano, el Dios supremo. Fíjate bien, Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Fíjate lo que dice el escritor de Hebreos. Dios escuchaba a Cristo Jesús por la manera en que Cristo honraba y reverenciaba a Dios. Y luego dice, y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. La Reina Valera dice que Jesús fue enseñado y él aprendió obediencia. ¿Cómo es importante la obediencia para Dios? Que toma a su Hijo Jesús y Jesús mismo nos demuestra el camino de la obediencia con su vida. Sometido, escucha bien, a padres terrenales, aprendiendo el oficio de un padre terrenal. A los 30 años inició su ministerio. Su misión en todas las áreas de su vida, a la autoridad, obedeciendo a Dios. Dice el escritor de Hebreos, por como aprendió obediencia, viene a ser nuestro sumo sacerdote para conducirnos a una fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Este es el Dios que adoramos. Un Dios que nos pide algo que Él ya hizo. Esto es verdadera autoridad. Dios nos pide algo que Él hace y respalda. Esto es una palabra de autoridad, la palabra de Dios. Dios no está pidiendo algo que Él no ha dado testimonio de haberlo hecho. Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos porque Él obedeció al Padre. Ahora, ¿a qué se refiere que oró con súplicas, con un clamor para que fuera rescatado de la muerte? Se refiere a esa oración. Pudiéramos enfatizar la oración del Getsemaní. Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. He enseñado en otras ocasiones que Jesús no le estaba teniendo miedo a la muerte física, no le estaba teniendo miedo a la cruz. A él le espantaba que la presencia de Dios se apartara de él, porque lo que iba a experimentar era la copa de la ira de Dios sobre él.
Pero escucha con atención, dice que fue oído por su temor reverente, por ese respeto al Padre, ese respeto a Dios. Entonces quiere decir que hay oraciones que Dios va a escuchar, y no porque no las conteste a nuestra manera, no quiere decir que sea indiferente a nuestro clamor. Quiere decir que yo creo que estamos en una escuela de obediencia. Quiere decir que tal vez Dios está buscando que nosotros aprendamos obediencia. Ahora, ¿cómo podemos vivir en fe y en obediencia? Vamos a concluir con esto. ¿Cómo podemos vivir en fe y en obediencia? Primero, yo quiero decirte que entregarle nuestro corazón a Jesús cada día, haciéndolo el Señor de nuestra vida, para nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, es crucial, es necesario. Si no lo has hecho, hazlo esta noche. Siguiente, escucha y obedece al Espíritu Santo. Vamos a ser entendidos en escuchar al Espíritu Santo y en obedecerle. Dice Juan 16:7, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Hablando Cristo Jesús del Espíritu Santo, dice el verso 8, en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, ¿cómo es necesario que yo aprenda a escuchar al Espíritu Santo? Es muy necesario que este año nuevo yo me entrene y mi discernimiento crezca y madure en escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer un énfasis: la voz del Espíritu Santo jamás contradecirá la palabra del Señor. La voz del Espíritu Santo jamás robará la paz eterna que Dios ha prometido. La voz del Espíritu Santo siempre te conducirá a Cristo Jesús, a la obra de Cristo, a exaltar el nombre de Cristo y no el ego personal. Otra manera en que podemos vivir en fe y en obediencia es no dejar de congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Hebreos 10:23 dice: no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Siguiente, ¿cómo puedo crecer yo en fe y en obediencia? Predicando lo que Dios ha hecho en mi vida. Predicando lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú das, tú recibes. Cuando tú das, tú vacías todo lo que Dios te ha dado, y por lo tanto estás vacío para recibir más de Dios. Y la Escritura nos habla en infinitas ocasiones que Dios llena los espacios vacíos. Dios no llena lo que ya está lleno. Por eso Él nos invita en cada momento a dejar nuestras cargas en Él, para depositar su gloriosa presencia en nosotros. Y número 5, finalmente, para terminar, aprendamos obediencia poniendo los ojos en Jesús. Cuando te sea difícil hacerlo, iglesia, vuelve a poner los ojos en Jesús. Él es nuestra inspiración para vivir en santidad, para abrazar la palabra logos y también la rema. Grandes cosas vienen para este año, pero vamos a santificarnos en el nombre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo está vigente y va a cubrir todo lo que estemos dispuestos a descubrir delante de Él. La sangre de Cristo tiene poder. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a decirle: Señor, gracias por este llamado que me haces a ser santo. Grandes cosas yo quiero ver este año suceder, pero reconozco que no van a suceder si yo no soy obediente a tu palabra, si yo no vivo en santidad. Dame la gracia para caminar en santidad. Dame la gracia, Dios, para que este año
yo pueda vivir agradándote, y cuando llegue a tropezar por descuido, porque soy humano y me equivoco, yo vaya a arrepentimiento y sea diligente en tener cuentas claras contigo. ¿Por qué no tomas un tiempo y descubres delante de Cristo lo que tiene que ser cubierto por su sangre? Pídele perdón por tus pecados. Si has tenido en tu corazón el anatema, ¿qué puede hacer el anatema? Orgullo. Si has tenido en tu corazón tal vez enojo, resentimiento, pídele perdón al Señor. Si hay un hábito oculto que te estorba delante de la presencia de Dios, quítalo, entrégaselo al Señor. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdóname, Jesús. La Escritura dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado, el que se aparta de él, alcanza misericordia. Pero el que los encubre jamás va a prosperar. En el nombre de Cristo, Padre, queremos esa prosperidad espiritual, queremos esa bendición en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una invitación a los que nos están viendo y tal vez es la primera vez que se conectan. No estamos locos. Amamos a Cristo Jesús, la obra que Él hizo por nosotros. Respetamos su palabra y tratamos, luchamos y buscamos hacer lo que está escrito. Yo quiero decirte que Jesús te ama, que Él tiene un nuevo camino para ti, que Él quiere rehacer tu vida. Dale la oportunidad. Él jamás te va a decepcionar. Yo no te estoy diciendo de poner tu confianza en los hombres o en alguna iglesia. Te estoy invitando a poner tu atención, tu confianza en Cristo Jesús, que te ama, que murió por ti en la cruz. Dile al Señor ahí en tu lugar después de mí: Señor, estoy cansado de caminar solo. Te pido perdón por mis pecados. Señor, he agotado los recursos para poder ser feliz en esta vida. He puesto mi confianza en lo material, en lo pasajero, pero hoy decido acudir a ti, reconociendo que soy pecador y necesito tu perdón. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo y te doy gracias por en la cruz morir por mí. Confieso con mi boca lo que creo con mi corazón, que Jesucristo se levantó de la muerte y hoy es el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús.